Suelta tus ideas, honra tus acciones. Hola, hermosa persona en la tierra, bienvenido, bienvenida a un nuevo capítulo de Florece en el Intento. Yo soy Dharma, tu host, y este es Rocosaurio, y te vamos a acompañar hoy en un capítulo que compara las acciones con las ideas. Vamos a explorar qué son las ideas, qué son las acciones y vamos a responder a las preguntas: ¿por qué me quedo encerrado, encerrada en el mundo de las ideas y por qué me quedo encerrado en el mundo de las acciones? Recuerda que Florece en el Intento es elaborado a partir de sesiones de escritura ritual en donde me comunico con mi alma, con mis guías espirituales, y también hay información que descargo de la Akasha. Entonces toda la información que vas a encontrar en este podcast viene de esas fuentes. Pero también, si quieres fuentes adicionales, me puedes escribir por mensaje y con todo el gusto te comparto lecturas o libros sobre estos temas. Las ideas viven en el mundo de las ideas y las acciones crean karma. Hablar de que son opuestas complementarias sería una mentira, porque unas llevan a las otras y viceversa. También se alimentan entre ellas, pero no tienen la misma representación energética. Las ideas son aire y las acciones son tierra. Ambas se unifican a través de las sensaciones, que son agua. Ambas se alimentan del fuego. Nos apegamos de las ideas y nos arrepentimos de las acciones, pero debemos aprender a dejarlas ir. Nos apegamos a las ideas y nos arrepentimos de las acciones, pero ambas debemos aprender a dejarlas ir. Comencemos con el mundo de las ideas. Una idea se forma a partir de una impresión. Esa impresión es como una semilla que solamente va a germinar si ocurren nuevas impresiones y si estas nuevas impresiones se fijan. Una impresión se fija cuando está completa. Una impresión se completa cuando tiene dos partes: una impresión racional y una impresión emocional. O si quieres, una impresión en el cuerpo y otra impresión en la mente. La impresión racional sucede en la mente, se fija en la mente. La impresión emocional sucede en el cuerpo, se fija en el cuerpo. ¿Cuál sucede primero? Es un sándwich: cuerpo, mente, cuerpo. Pues antes de que sucedan ambas partes de la impresión, ocurre la experiencia sensorial, el estímulo sensorial sin nombre. Cuando ocurre esto, si no tuviéramos el nombre caricia, antes de que alguien nos diga que la caricia es una caricia, simplemente tenemos la información sensorial sin nombre. Y eso sucede en el cuerpo, que vendría a ser el primer pan del sándwich. Luego, el proceso de impresiones antecede al nombre. La impresión sucede antes del nombre, pero no genera ideas más allá de las ideas de nombre. La definición en un signo, la palabra. Entonces, después de los sentidos, tenemos la impresión racional, que vendría a ser el queso del sándwich. Que esa impresión racional la podemos identificar como la palabra, como el nombre. Cuando estamos muy desconectadas de nuestro cuerpo, casi inmediatamente después del nombre viene el juzgamiento y nos quedamos encerrados entre lo que nos gusta y entre lo que no nos gusta. Y no vemos la profundidad, no podemos ver la profundidad de la vida,
las cosas, las experiencias, porque nuestras impresiones no están completas. Si estamos en ese estado mental, todas las ideas que tenemos son acerca de perseguir lo que nos gusta y de evadir lo que no nos gusta. En este capítulo no voy a tocar los motivos por los cuales esto puede ocurrir, pero si te interesa puedes escribirme en comentarios si lo estás viendo en YouTube o mandarme un mensaje de Instagram pidiendo ese capítulo y tus dudas al respecto. Ahora bien, si nuestra energía de pensamiento fluye, incluso si la estamos observando, pero sin juzgar, entonces al nombre se le graba una emoción, que sería el segundo pan del sándwich. Las emociones no son completamente polares como las críticas, es decir, no son dos extremos. Son vibraciones, sensaciones que se experimentan en todo el cuerpo y que llevan un mensaje. Repito, las emociones no son polares, son vibraciones, sensaciones que se experimentan en todo el cuerpo y que llevan un mensaje. Así completamos el proceso de las impresiones, que recordemos es un sándwich, cuerpo, mente, cuerpo. Estímulo sensorial, nombre y emoción. Ese mensaje que nos deja esa emoción surge luego de la impresión, que surge luego de la impresión emocional, es la idea. Es decir, el mensaje que nos trae la emoción asociada a un nombre, al nombre caricia, al nombre perro, al nombre, ese mensaje es una idea. Entonces ya tenemos la definición de idea. La idea es un mensaje. Muchas veces cuando hablamos de meditar decimos, no puedo meditar porque mi cabeza está llena de pensamientos. Bueno, lo que pasa es que al meditar observamos esos pensamientos. A veces agarramos uno de esos y lo escuchamos completo e incluso le conversamos a ese pensamiento y si nuestro nivel de conciencia lo permite, ¿verdad? Porque muchas veces creemos que los pensamientos son simplemente lo que nosotros somos o que están ocurriendo y nos vamos perdiendo en un pensamiento, en otro y no recordamos que los estamos observando. Y poder observar nuestros pensamientos es como el primer ingrediente de la conciencia. Volvemos. De estos mensajes que nos dejan las emociones está formado el mundo de las ideas y cada persona tiene un pedazo diferente de ese mundo. Cada persona tiene un pedazo diferente del mundo de las ideas. Las ideas pertenecen en ese mundo. Cada persona no es frontera en el mundo de las ideas. Es un contenedor, receptor y conductor de ellas. Repito, cada persona no es una frontera, no es como que seamos una burbuja cerrada en el mundo de las ideas o que tengamos cercas en nuestro cuerpo en el mundo de las ideas, sino que somos contenedores, es decir, contenemos ideas, receptores, es decir, recibimos ideas, y conductores, es decir, conducimos ideas. Y si para la persona, si para el individuo, sus canales de energía están limpios y la calidad de su energía es buena, la persona no es solo un canal, sino también un alquimista de las ideas. Cuando la persona tiene sus canales limpios y su energía tiene buena calidad, es decir, vibracionalmente hay una calidad de la energía, la persona no solo conduce ideas, sino que también es un alquimista de las ideas. Porque no todas las ideas son iguales. Su vibración depende de la impresión emocional de la que vengan. Dependiendo de qué emoción fue mensaje esa idea, su
calidad vibracional. Quiero que pienses en el mundo de las ideas como esta imagen que aparece en pantalla, y si lo estás escuchando en Spotify, te la voy a poner en Instagram en el material de apoyo de este capítulo. Igual te la voy a describir. Es la imagen de un espacio con millones de puntos de luz. Cada punto de luz se une con otro punto de luz y eso va formando un entramado. ¿Con qué lógica se unen los puntos de luz? ¿Con qué lógica se unen las ideas? Se unen siguiendo un patrón de acuerdo con la vibración. ¿Con qué lógica se unen las ideas? Se unen de acuerdo a su vibración, siguen un patrón de acuerdo a su vibración. Y así, el mundo de las ideas, que a cada persona le corresponde, muestra un entramado diferente. Quedémonos aquí con las ideas y pasemos a la definición de la acción. La acción es verbo, es lo que da origen a la creación, es la clave de la materia. La acción puede suceder solamente desde el cuerpo y para el cuerpo. Ese es el instinto. También puede ocurrir después de la respuesta emocional a una idea. ¿Te acuerdas del sándwich? Cuerpo, mente, cuerpo. Bueno, en realidad es una cadena, porque luego de la impresión emocional, luego de que el mensaje que trajo, es decir, luego de la idea, hay un mensaje de contestación. ¿Y quiénes traen los mensajes de contestación? ¿Quiénes traen los mensajes en general? Las emociones. De manera que la cadena queda cuerpo, mente, cuerpo, mente, cuerpo. Estímulo sensorial, impresión racional, impresión emocional, idea, emoción. Este es un mapa que ilustra esta cadena y lo encuentras también en el material de apoyo. Piensas que el patrón de la cadena se rompe, ¿no es cierto? Porque después de esta emoción final sigue la acción y la acción es cuerpo. Entonces se cambia la intercalación entre cuerpo y mente, ¿no? Siempre nos dicen, hay que pensar antes de actuar. Y lo cierto es que si el instinto no se encarga, la mayoría de las veces pensamos antes de actuar, incluso si no somos conscientes de ese pensamiento. Es raro que simplemente suceda la emoción e inmediatamente suceda la acción. Antes de eso hay un pensamiento. De forma que la emoción da paso a un pensamiento. Ese pensamiento es la reacción racional y luego tenemos una reacción corporal, que sería lo que consideramos acción. Así, ilustrando el proceso, ya podemos ver la diferencia entre la idea y la acción. No obstante, eso no nos soluciona los problemas que tenemos con estos dos inmiscuidos. Así que vamos a analizar las dos preguntas de las que te hablé al principio. A mí me parece que esas dos preguntas son el origen de este capítulo. Y como todo lo terrenal es dual, entonces es una pregunta en realidad, solo que es una pregunta que tiene doble sentido. Sentido 1. ¿Por qué me quedo en la idea y no paso a la acción? Y sentido 2. ¿Por qué solo siento que permanezco en la acción constante? Por lo que voy a responder una por una de las preguntas. 1. ¿Por qué me quedo en la idea y no paso a la acción?
Pueden ser muchas las causas. Y con esto no quiero lavarme las manos y no darte una respuesta, pero sí quiero invitarte a que de la respuesta que te presento tomes lo que te resuena y lo apliques a tu situación. Si nos quedamos en las ideas, puede ser por 3 motivos principales. El primero es el que describimos anteriormente, la desconexión con nuestro cuerpo. Esta desconexión se produce primordialmente por trauma y recuerda que el trauma es la huella energética de cualquier cosa que se haya sentido como una amenaza para tu vida y que absolutamente todos los seres humanos tenemos algún tipo de trauma. El segundo motivo por el que nos quedamos en las ideas es por falta de energía. Esta energía vital disminuida puede darse tanto porque se está gastando en algo de forma excesiva o porque no se está autorregenerando. Cuando la energía vital está baja, no se completan las secuencias que describimos antes. Es como que los procesos se quedan incompletos y además se forma una espiral tóxica en la que cada vez se acumulan más y más procesos incompletos, forman un bloqueo o se tratan de disolver formando una bruma, como una nubla mental. Vamos a volver a repetir. El primer motivo por el cual nos quedamos en las ideas es la desconexión con el cuerpo. Esa desconexión se genera por trauma. El segundo motivo es por falta de energía y esa falta de energía puede ser porque se está gastando de alguna forma excesiva o porque no se está autorregenerando. Recuerda que los seres humanos autorregeneramos nuestra energía. Y eso lo que genera es que los procesos, esta secuencia cuerpo-mente, 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 no se complete, que se queda incompleta. Y al quedarse incompleta se acumula en una espiral que se configura como un bloqueo y que forma un nublamiento mental. El tercer motivo por el que nos quedamos en las ideas y no podemos pasar a la acción es por falta de voluntad. La falta de voluntad tiene también diversos orígenes y aquí no quiero que situemos la voluntad por encima de otras virtudes, ni que la separemos de los principios éticos. Digo esto porque vivir a punta de fuerza de voluntad no es sano y sin embargo se necesita la voluntad de actuar para actuar. El verbo es antecedido por la voluntad. Para poder actuar necesitamos voluntad. Uno de los motivos más comunes por los cuales se puede presentar una baja voluntad es quedarse atascado en la posición de víctima. Y nuevamente, reconocernos víctimas puede ser un paso de nuestro proceso, un paso en la sanación y el perdón, pero es un paso que debe ser superado. Punto final. El victimismo es algo que debemos superar, ya que la voluntad está hecha de poder personal y en la posición de víctimas no existe nuestro poder personal. No existe nuestro poder personal desplegado. No es que no exista, es solo que no está desplegado, ¿vale? Desplegado. Existe, pero escondido detrás de una ilusión. Otro de los motivos de baja voluntad es la vergüenza. Normalmente, la vergüenza acumulada del pasado, que es vergüenza sin gestionar, puesto que si nos avergonzamos de nosotros mismos, vamos a escondernos. Y en el escondite, la acción sencillamente no puede ser. Voy a pasar a la segunda pregunta, pero con toda confianza, si tienes duda en esta área, me la escribes por mensaje o por comentarios. Segunda pregunta, ¿por qué siento que permanezco en la acción constante? Permanecer en la acción constante es lo siguiente.
actuar, actuar y volver a actuar. Y cuando digo esto, se presentan varios significados. El primero me habla de actuar en cuanto a fingir. El segundo me habla de actuar sin descanso. Y el tercero me habla de actuar sin pensar. Justo estos significados nos hablan de las causas de quedarnos atrapados en la acción. Nos quedamos atrapados en la acción cuando estamos fingiendo ser algo que no somos. Normalmente ese estado viene acompañado con la limitación del mundo emocional solo a placer y frustración. Es decir, cuando estamos fingiendo ser algo que no somos, nos quedamos atrapados en la acción y sabemos eso. Una señal es que solo sentimos o placer o frustración, no sentimos conexión, amor, compasión, creatividad, nada más que no sea placer al obtener poder y placer por el placer y frustración al no obtener el objeto del placer. Así sabemos que no solo estamos atrapados en la acción, sino que estamos fingiendo ser algo que no somos o que estamos atrapados en el mundo de las máscaras. Este es un patrón que se presenta en perfiles narcisistas, pero tenerlo no significa directamente que hay un desorden completo en este tema. Y además, cualquier persona puede caer en este patrón porque socialmente tenemos un deber ser bien definido y este es impuesto a través de procesos de adoctrinamiento. Debes recordar que el adoctrinamiento suele configurarse como un trauma, porque el adoctrinamiento sucede a partir de impartir un conocimiento desde generarle miedo a la persona. ¿Ok? Entonces el adoctrinamiento es un trauma. El fingir ser quienes no somos es un trabajo arduo y no comienza con la acción continua, pero poco a poco se vuelve eso. Al principio estamos planeando mucho cómo fingir, al principio se planea mucho cómo ser esa máscara, luego se convierte en una acción continua, una acción de imitación constante, se vuelve una imitación constante y esa es una acción, una acción, una acción y es una acción de huida de nuestra verdadera esencia. Fingir ser quienes no somos es un camino que nos lleva a quedarnos atrapados en la acción. Es una acción de huida que se llama imitación. Luego, nos quedamos atrapados en la acción cuando no hay espacios de descanso, que sería el segundo sentido. Esto lo vamos a entender como que nos volvemos adictos a la acción y a la recompensa que trae. Por supuesto, las tres causas pueden presentarse al mismo tiempo, ya que la recompensa que sentimos al fingir ser quienes no somos es muy grande, si bien en forma de estatus y falsa aceptación social. Es decir, también nos podemos quedar atrapados en la acción porque la recompensa que nos trae al fingir ser quienes no somos es estatus o falsa aceptación social. Pero también puede presentarse de forma aislada, que nos quedemos atrapados en la acción por ser adictos a la dopamina de acabar una tarea y acabar otra tarea y acabar otra tarea y acabar otra tarea y no pararnos a ver lo que estamos tejiendo, observar lo que estamos construyendo, sino simplemente seguir actuando, persiguiendo esa sensación de la tarea terminada. Y la tercera causa es lo que normalmente decimos de una persona que está atrapada en la acción. Es como la forma más identitaria, la forma que tenemos más fácil, de identificar a alguien que está atrapado en la acción y es que no está pensando antes de actuar, ¿verdad? Y para explicar ese punto me quiero remitir a las definiciones que hicimos de las ideas versus las acciones. Decimos actuar sin pensar, ¿verdad? ¿Qué significa actuar sin pensar? De acuerdo a las definiciones que dimos al principio, significa pasar de reacción en reacción.
Actuar sin pensar significa pasar de reacción en reacción. Esto se da o por vivir a punta de instinto o por reaccionar sin discernimiento a nuestras propias emociones. Pasamos de reacción en reacción cuando estamos atrapados en el instinto o cuando reaccionamos sin discernir, sin razonar, sin sentir realmente la emoción y luego escuchar su mensaje, y simplemente pasamos a la acción como una reacción a nuestra propia emoción. Repito, actuamos sin pensar porque nos quedamos solamente viviendo en el instinto o nos quedamos de reacción en reacción a nuestras propias emociones. Me parece importante aclarar que el instinto no es malo, pero tampoco podemos vivir a punta de él ni usarlo como excusa. La respuesta de ¿qué es lo bueno? Es la integralidad, ser integrales, estar integrados. El instinto hace parte de nosotros. De hecho, en la sanación del trauma, el instinto es una parte clave para poder gestionar las emociones acumuladas. Pero no podemos vivir solo a punta de instinto, como no podemos vivir solo a punta de razón. Tenemos que integrar todas nuestras partes y ser seres integrales. Si te gustaría un capítulo sobre el instinto, también dime y lo hacemos. O qué dudas tienes sobre el instinto, me puedes decir y lo hacemos. En conclusión, las ideas y las acciones son diferentes. Viven en dimensiones distintas. Dijimos que simbólicamente unas son aire, las otras son tierra. Y además que están ubicadas en posiciones distintas del orden de la vida, en cuanto a que unas suceden primero, unas suceden por otras, unas llevan a otras. Quedarnos atrapados en las unas o en las otras, tanto quedarnos atrapados en las ideas como quedarnos atrapados en las acciones, nos habla de desequilibrio. Y el equilibrio, en cambio, está en la conciencia del flujo constante y armonioso entre ideas y acciones, que sigue el patrón que planteamos, que es cuerpo, estímulo sensorial, mente, impresión racional, cuerpo, impresión emocional, mente, idea, cuerpo, emoción, pensamiento luego, o sea, mente que antecede a la acción y finalmente cuerpo, acción. Es una cadena que sigue patrón cuerpo, mente, cuerpo, mente, cuerpo, mente. Y el equilibrio está en poder observar esa cadena de acciones e ideas sucediendo e integrar todas nuestras partes, la mente, las emociones, las ideas viejas, las emociones acumuladas, el instinto, todas nuestras partes que están allí en constante flujo entre el mundo de las ideas y la tierra, que es el mundo de las acciones. Te agradezco muchísimo por haber atendido a una nueva edición de Florece en el Intento. Sé que en este capítulo va a haber mucha edición y tú ya lo ves editado, entonces sé que hubo mucha edición, pero hoy Rocosaurio estuvo bastante movido al principio, quería revolcarse en la tierra, entonces me tocó cortar varias veces porque no podía concentrarme en transmitir el mensaje. Espero que a pesar de los cortes y de la edición hayas podido escuchar y entender el mensaje y que lo hayas disfrutado. Sabes que el material de apoyo lo encuentras en mi Instagram y espero que hoy y siempre tengas un día precioso. Gracias por estar aquí y no te olvides, hermosa persona en la tierra, siempre florece en el intento.